rato para no perder más tiempo, para que tratemos de terminar a las 2, de acuerdo a lo que habíamos programado, ¿de acuerdo? Ya. ¿Alguna observación, pregunta, comentario, algo que decir antes de comenzar, estimados? Me fui como rapidito. Es que como la prueba es después del 18. ¿Alguna pregunta, observación, comentario? ¿No? ¿Nos lanzamos al tiro? ¿Sí? Ya. Comenzamos de inmediato entonces. Ya. Vamos a hacer algunos pequeños recuerdos y vamos a ver algunas definiciones nuevas, ¿ya? Nosotros ya habíamos visto qué cosa en el contexto de los grupos, qué cosa era un grupo. Teníamos un conjunto distinto de vacíos, se tenía por lo menos un elemento y una cierta operación, pelotita, que está definida del producto cartesiano de G cruz G en G. Donde esta es una operación binaria, vamos a llamarla operación binaria, o una función, una determinada función, ¿ya? Que cumple con las características, primero, obviamente así en general, esta aplicación pelotita aplicada a un par A, B, donde el A y el B pertenecían al conjunto G. El resultado de esto, y lo denotábamos por A pelotita B, esto es un elemento que está en el mismo conjunto G. Y cumplía 3 condiciones. La primera condición era que cumplía la propiedad asociativa, que A operado con B operado con C es lo mismo que A operado con B operado con C, ¿cierto? Para todo A, B y C que estaba dentro del conjunto G, es la propiedad asociativa, ¿cierto? Además, cumplía con la existencia del elemento neutro en el conjunto, tal que cumple que un conjunto para todo elemento A de G, no lo he escrito, pero aquí estamos hablando de para todo A, B y C, obviamente en el conjunto G. A pelotita E era lo mismo que E pelotita A, y esto era igual a, que este era el elemento neutro. La existencia del elemento neutro, de la operación pelotita, ¿cierto? Y teníamos una tercera propiedad, que era que para todo elemento A del conjunto G, existía un elemento dentro del mismo conjunto G, tal que A operado con B era lo mismo que B operado con A, y esto era igual a este que está acá. Y este elemento B era el inverso de A, y se denota, y tenía por notación que B era lo mismo que A a la menos 1. ¿De acuerdo? Esto era que teníamos nosotros, entonces, y teníamos entonces, por lo tanto, que un conjunto G con esta operación es grupo si satisface I, 2I y 3I. ¿No es cierto? Si fallaba en una no era un grupo. Le puse 4I. ¿De acuerdo? Eso es lo que habíamos visto inicialmente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a recordar ahora algunos ejemplos de grupos, ¿ya? Entonces voy a hacerlo en una hojita aparte. Ejemplos. Vamos a recordar el primero que vimos, que fue la clase número 1, que fue lo que correspondía, ¿se acuerda? Cuando teníamos un triangulito y nosotros definíamos unos ejes acá, que lo estuvimos haciendo de manera práctica en la primera clase. Entonces, que es el S3, que es el conjunto de las simetrías del triángulo equilátero. Bueno, del triángulo, pero bueno, vamos a poner equilátero, para que recuerden que era un triángulo equilátero. El cardinal o número de elementos de este conjunto era 6, ¿se acuerdan? Y los teníamos escritos por ahí en... a ver, déjenme ver si lo tengo por acá a mano. ¿Se acuerdan que se los di? Incluso se los envié en un dibujito. Déjenme ver si sale al tiro. Se los proyecto. Bueno, ustedes lo tienen, porque corresponde al triángulo. ¿Sí? ¿Ya?
Ese es un primer ejemplo de grupo. Este es el primer grupo. Hay un segundo grupo, voy a ir separándolos para que los tengan a mano, porque esta es como la mochila con ejemplos para recurrir en caso que necesitemos encontrar algunos grupos, trabajar con algunos grupos, dar ejemplos o contraejemplos con algunos grupos, ¿ya? La segunda es las simetrías en un triángulo, perdón, en un rectángulo, ¿ya? Que se forma de la misma manera que estas otras. Déjenme poner un... Ustedes pueden jugar con este que está acá, que es similar al otro, donde acá, este conjunto que está acá, se denota por una K, en honor a un matemático, Klein, ¿ya? Que es delta sub 0, delta sub 120, delta sub 0, delta sub 120, el movimiento vertical respecto de esta perdón, esta es la horizontal, esta es la vertical y la horizontal. Entonces ustedes fácilmente pueden generar la tablita de esto que está acá, haciendo el mismo juego que hicimos con el triángulo, ¿ya? Y van a tener los distintos valores al mover esto en 120, delta sub b, voy a poner a todos delta mejor, bueno, da lo mismo, delta sub h, si le voy a poner la misma letra para que no, da lo mismo en realidad porque, bueno, no, lo voy a poner con ro porque son distintas, uno es rotación y la otra es movimiento respecto a la vertical y otro movimiento respecto a la horizontal. ¿Ya? Y ahí ustedes van a visualizar cuál es el elemento neutro, pero no lo voy a hacer ahora porque ocupamos mucho tiempo en esta actividad, pero ustedes lo pueden llenar fácilmente, ¿ya? Y este es el cardinal de este conjunto, es 4, tiene 4 elementos, ¿ya? Y ustedes lo pueden ir completando, ¿de acuerdo? Otro grupo interesante, ahí se los dejo abierto para que lo llenen después. Otro grupo interesante es, por ejemplo, nosotros, si ustedes se fijan, uno puede definir grupos de manera arbitraria, simplemente se da un conjunto de elementos y empieza a trabajar con ellos y define una operación, ya una cierta operación específica, que en este caso la llamamos puntito, tercer ejemplo. Y, por ejemplo, piensen ustedes si nosotros tomamos el 1, 1, i, menos 1, menos i, fíjense, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, donde el i, en este caso particular, déjenme, hay alguien que quiere entrar, parece. Ya, la Ana Josefa. Ya. Entonces, por ejemplo, donde el i, este nuevo grupo, donde el i, perdón, sorry. Ya, ahí. Donde el i es el i imaginario, que ahí al cuadrado es menos 1. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos ir generando algunos elementos. Por ejemplo, ¿cómo nos quedaría 1 por 1? ¿Qué sería 1 por 1? 1, ¿no es cierto? 1 por i es i, 1 por menos 1, menos 1, 1 por menos i es menos i, ¿cierto? Y por 1, y al cuadrado, menos 1, y por menos 1, menos i, ¿se fijan? Y por menos i al cuadrado, perdón, menos i al cuadrado, que sería menos 1, con menos 1, menos menos 1, que sería 1, ¿se fijan? ¿Me siguen? Menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por i, menos 1 por menos 1, 1, menos 1 por menos i sería i, menos i por 1, menos i por i
sería menos i cuadrado, o sea 1, menos i por menos 1, i, y menos i por menos i sería i cuadrado, que es menos 1. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Observan? Y si ustedes observan, esto es un grupo porque cumple con las condiciones. Por ejemplo, ¿qué tendríamos que chequear? Tendríamos que chequear que existe el elemento neutro, y claramente el elemento neutro en este caso es el 1, ¿no es cierto? Después tendríamos que chequear la propiedad asociativa y el inverso. Por ejemplo, ¿cuál sería el inverso del menos 1? Denotado de esta manera, ojo, no se me vayan a confundir pensando que esto es la potencia, menos 1 elevado a menos 1. Esto representa el inverso del elemento menos 1 bajo la operación multiplicación, que es la que tenemos definida en esta tabla. ¿Cuál sería el inverso del menos 1, estimados? El menos 1. El menos 1, el mismo menos 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y este corresponde a otro grupo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuántos elementos tiene este grupo? Tiene 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y otros grupos más tenemos. Por ejemplo, acá, otro grupo posible. Bueno, por ejemplo, el grupo se llama grupo cociente, que es z sub 4, que son todo el 0. Acuérdense que la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. ¿De acuerdo? Este grupo que está acá, Z4, también en algunos documentos aparece como Z, el grupo cociente sobre 4Z, porque esta notación simplemente lo que nos está diciendo es que aquí están todos los elementos. Fíjense ustedes, por ejemplo, un elemento, aprovechemos este ejemplo, después miramos la tablita. Bueno, el Z4 con la suma es un grupo, ya, que cumple, por ejemplo, si yo le dijera cuál es la clase en este contexto, la clase del 17, ¿a qué número es equivalente? Módulo 4, digamos, en el contexto de en Z4, uno dice, bueno, tomo el 17, lo divido por 4, 4 por 4, 16, nos queda 1. Por lo tanto, este corresponde a la clase del 1. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y este conjuntito que está acá, este conjunto que está acá, tiene la operación, con la operación suma, oh, me quedó chueco. Con la operación suma, vamos a tener la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, 0, 1, 2, 3, y vamos sumando, ¿no es cierto? Esto no es que la clase del 0, la clase del 1, el 2, el 3, el 1, la clase del 2, la clase del 3, 1 más 1, la clase del 2, la clase del 3, 3 más 1, 4, pero 4, ¿qué es? Módulo 4 es la clase del 0, ¿cierto? La clase 2, 3, la clase del 0, 5, nos queda resto 1, 4, o sea, es la clase del 0, 5 sería la clase del 1, y 6 es la clase del 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Y cuántos elementos tiene este conjunto? 4 elementos. ¿Vamos bien? Y también es un grupo, por supuesto. Tenemos, ¿le puse número 4 a este o no? Parece que no le puse número 4. A ver, ¿le puse número 4 ya? No, no le puse número 4. Este es el ejemplo 4. ¿Ya? Quinto ejemplo, por ejemplo, así como ampliando un poquito el ejemplo que vimos donde aparecía el 1i menos 1 menos i. Oh, acá. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar, lo vemos al tiro, 1 menos 1, podríamos generalizar un poco, ¿sí? Podríamos considerar también el siguiente ejemplo, mire. A ver, si tenemos, por ejemplo, los siguientes elementos, pares ordenados. Por ejemplo, pares ordenados. Oh. Fíjense, por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, los pares ordenados el 0,0, el 0,1,
0,0, 0,1, 1,0, 1,1, y los cruzamos, ¿no es cierto? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Y a través de la suma nos daría, por ejemplo, 0, 0, el 0, 1, el 1, 0, el 1, 1. Bueno, esto lo podrían hacer ustedes, pero lo vamos a hacer rápido. El 1, 1, el 1, 2, ¿está bien? Sí. El 1, 0, el 1, 1. Vayan revisándome, estimados, por si me equivoco en alguno, porfis. Y este sería el 2,1. ¿Está bien? Ah, no, pues está mal, está mal, está mal, está mal. Está mal, está mal. Ah, no, aprovechemos el ejercicio. Lo voy a borrar después porque este no va a ser un grupo. La pregunta mía es la siguiente. ¿Por qué lo que estoy construyendo en este instante no es un grupo? Porque la función no está establecida en G, o sea, en el grupo. A ver, primero, veamos estos elementos que están acá. Fíjense, todos estos elementos que aparecen acá pertenecen a qué conjunto. Nosotros podríamos definir estos elementos, podría ser el conjunto, supongamos que A fuese el 0 y el 1, y el B fuese el 0 y el 1. En realidad es A. ¿Qué cosa sería A cruz A? A cruz A sería el 0,1, el 0, perdón, el 0,0, perdón, primero, el 0,0, el 0,0, el 0,1, el 1,0 y el 0, perdón, y el 1,1, ¿cierto? 1. 1,1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Y si ustedes observan acá, esto sería A cruz A. Por lo tanto, lo que estamos nosotros definiendo la operación suma de A cruz A en A cruz A. O sea, esta suma iría de A cruz A, perdón, en A cruz A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tomamos un par ordenado. ¿Está bien escrito así o no? Estoy preguntando. Estoy preguntando si la operación está bien descrita de esta manera, que va de A cruz A en A cruz A, o tendríamos que describirla de otra forma. No, porque no va a cruz A. ¿De dónde? El 2,0 y el 2,1 no están en A cruz A. No, todavía esa es la siguiente pregunta que quiero realizar. Ah, Mi pregunta es, si yo defino la operación con esta tabla, ¿está bien que yo defina que esta suma va de A cruz A en A cruz A? estaría bien, pero eso es, o sea, No, sería A, no no A estaría, cruz A, no ¿o estaría no? bien, no. Esta operación toma un par ordenado y lo opera con otro par ordenado del mismo conjunto, ¿se fijan? Porque toma este par ordenado, lo opera con otro par ordenado y eso da un resultado que debiera estar en A cruz A. Esta sería la escritura correcta de la definición de esto. ¿Por qué? Porque tomo un par ordenado de aquí, ¿se fijan? O sea, por ejemplo, tomamos el 0, 1 y lo opero a través de la suma con el 1, 0 y me da un resultado que vive acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta notación es incorrecta. La notación que representa esta operación es esta que está acá. Ahora bien, debería ser de este conjunto este conjunto. Ahora bien, la segunda pregunta que usted ya me la respondió, ¿quién habló recién? No me acuerdo. Me la respondió anticipado. ¿Esta operación está bien definida? Quiero decir, la operación suma es una operación que está bien definida en el contexto de que, fíjense que en la primera condición que nosotros vimos acá, A pelotita B
Tiene que ser un elemento que esté en el mismo conjunto. ¿Cierto? Y, por ejemplo, acá vemos claramente que lo que usted dijo recién, por ejemplo, el 0,1 operado, que como pelotita, operado con el 0,1 nos da 0,2, y este no pertenece al conjunto con el que estamos tomando los elementos, que es A cruz A. ¿Se fija? Por lo tanto, ya hay por lo menos un elemento que se sale del conjunto, ¿de acuerdo? Que es A cruz A. Hay otros más, por supuesto, está el 1,2, este otro que está acá, este otro que está acá, hay varios, pero por lo menos si hay un elemento, esto que está acá no es un grupo. ¿Ya? Porque la operación se sale fuera. Hay un elemento que se sale fuera. ¿Esto está claro, estimado? Porque lo voy a borrar. ¿Sí? Ya. Esta no es una operación, pero vamos a cambiar, a hacer una pequeña modificación para que esto sea un grupo. Fíjense que vamos a hacer la siguiente, vamos a hacer el siguiente, oh, se me borró salir. Ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense ustedes qué pasa si nosotros tomamos el conjunto Z2, que sería la clase del 0, la clase del 1, y hacemos Z2 cruz Z2. En Z2 cruz Z2. Tomamos los elementos que están en Z2 cruz Z2. O sea, ¿cuáles serían estos elementos? Serían el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0, el 1, 1. ¿Cierto? Y entonces vamos a encachar estos elementos para aprovechar el dibujo. No a encachar, sino que... Y ahora vamos a estar trabajando en el universo donde nosotros vamos a trabajar ahora, es donde cada uno de estos elementos está en Z2 cruz Z2. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos quedaría entonces el 0, 0 más el 0, 0? Bueno, sigue siendo el 0, 0. Acá sería el 0, 1, ¿cierto? Acá sería 1, bueno, entonces es el mismo, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo nos quedaría acá? 0,0, o sea, 0,1. Ay, espérame. Dígame esa fila, por favor. Espérame un segundo, ya. 0,1. Ahora sí. 0, 1. 0, 0. 0, 0, perfecto. 1, 1. 1, 1. Y 1,0. Excelente. Hoy usted está en un lugar como medio de campo, pues se escuchan unos pajaritos. No, es que aquí afuera tengo como palomas, tórtolas, de todo. Así Pero que ¿son suyas o se posan ahí? no, se posan acá afuera. Qué maravilloso, qué bonito. Como si, yo dije, oh, estará en el campo. Lo pillamos. Sí. Ya. Siga dictando algo. ¿Cómo se llama usted, estimado? ¿Cuál es su nombre? Ariel. Don Ariel. Ya, perfecto. Siga dictando. 0. No. Sí, pues 1, 0, ¿no? ¿Qué pongo acá? 1, 0. Ah, ya. 1,0. Ay, no le escuché el 0. Ya. ¿El otro? El 1,1. Ya. 0,0. Ya. Y 0,1. Ya. ¿Y el último? El 1,1. No puedo escuchar los pajaritos que suenan. Ah, ya, continúe. 1,0. Ya, perfecto. 0,1. Ya, Y 0,0. ya, excelente. ¿De acuerdo? Pregunta, este que está acá, definido, este conjunto con esta operación, ¿es un grupo?
Sí, Sí, ¿no es cierto? cu- Es un grupo. sí, No hay nada que cumple el inverso, cumple el... cada elemento tiene su inverso, o sea, obviamente uno tiene que chequearlo y revisar y todo lo demás, pero así como, así es un grupo. ¿Cuál es la cardinalidad de Z cruz Z? Perdón, de Z2 cruz Z2, de este grupo, porque este es el grupo, ¿cierto? Este es el grupo. 4, tiene un elemento, cardinalidad de Z2 cruz Z2, es 4. Tiene 4 elementos. Un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. ¿De acuerdo? Y este también es un grupo. ¿Se fijan? Y así podemos, la verdad, las cosas que generar un montón por ejemplo, de grupos, pero fíjense por ejemplo, miren, observemos este último acá. Espérense. Alcanzo no sé si puedo escribir realizar anterior. Aquí podríamos poner, por ejemplo, otro ejemplo, así súper bien redactado. El Z6, si consideramos Z6. Ustedes se acuerdan, tenemos la tablita, que no la vamos a llenar toda tampoco, porque nos vamos a demorar, pero vamos a la... por ejemplo, si tenemos la tablita con la suma, por ejemplo, con la suma. Tenemos en Z6 el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 5, ¿cierto? Lo mismo para acá abajo, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y ahí la podemos ir llenando, ¿cierto? 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 2, ¿cierto? Y así vamos a llenar esta otra fila nomás, ustedes completan la otra, ¿ya? 4, 5, 0, ¿no es cierto? La clase del 0, y así, etcétera, etcétera. A ver, por ejemplo, podríamos ver, ¿este grupo será conmutativo? O sea, si al hacer, si ustedes se fijan en la suma, así, a ver, voy a borrar este pedacito de acá. Este conjunto Z6 con la suma, que es un grupo, ¿es conmutativo? Por ejemplo, ya empezando a mirar algunas propiedades que podrían cumplir los, los grupos que estamos mostrando. ¿Es conmutativo? ¿O no? ¿Qué me pueden decir? Ya puedo hablar alguien más distinto de Don Ariel. Opinen, por favor. ¿Les suena conmutativo? ¿O no? No hay pronunciamiento. Sí, profe, sí se ve. Se ve. No es conmutativo, ¿No? no, porque el 1,4 es 5 y el 4,1 es 4. Vuelvo. No, no, olvídalo, me No, confundí con el no, 0. sí, 3,5, sí. ¿Da? ¿O no? Sí, profe, sí es conmutativo. Es como, ahí me equivoqué, ahí parece. Es conmutativo, ¿cierto? A ver, 5 más 2. 5, 6, 7, 8. Se lo sabe de memoria, profe. No, lo estoy sumando. Estoy sumando, Ah, no lo crean, por eso me despisté, por eso me equivoco, como me la hacer de memoria. No, porque uno hace simplemente suma 5 más 5, 10, módulo 6, que en el fondo sería tomar el 10, dividirlo por 6, nos quedan 4, 6 por, perdón, un 6 una vez, 6 por una 6, y el resto 4, y el resto es el que corresponde, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, 5 más 5, y aquí sería el 4. cada vez que usted ponga un Z o que esté un Z, tenemos que verlo como el resto módulo, ¿cierto? El resto, lo que pasa es que el resto es el que le da a la clase a la cual pertenecen.
Fíjense que Ya. en general, la clase, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. La clase del 2 son todos los elementos de la forma, a ver, son todos los números que al dividir por 6, mire, por ejemplo, x dividido en 6 nos da un número entero, y el resto es 2. ¿Se fijan qué significa? Que x va a ser, a ver, mire, esto fue una pregunta súper interesante para clarificar bien el concepto. ¿Cuáles son los elementos, por ejemplo, que están en la clase del 2, en Z6? Son todos los elementos tales que, vamos a llamarlos X, tales que al dividirlos por 6 nos da un cierto, voy a ponerle K mejor a este numerito, nos da un cierto K, donde este número pertenece a los números enteros, y nos queda resto 2. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la traducción cuando uno hace esta división? La traducción es que X dividido por 6 es lo mismo que el resultado más el resto partido por 6. Y lo que es lo mismo es decir que X es 6 veces K más 2, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, la clase del 2 van a ser todos los elementos de la forma 6 por K más 2, tal que el K pertenece a Z. Todos los elementos de la clase del 2, ojo que esto corresponde a la clase del 2 módulo, así se llama, módulo 6, porque en este ejemplo nosotros estamos trabajando en Z6. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo anterior, fíjense, cómo nosotros representaríamos, cómo nosotros representaríamos, por ejemplo, la clase del 5 módulo 6? Serían todos los X o los elementos de qué forma, siguiendo la idea del anterior. Se llama clase del 5 módulo 6. ¿Qué forma tiene? 6K más 5. Exacto. Y en general, la clase de cualquier número, módulo 6, va a ser de la forma 6K más el A, tal que el K pertenece a Z. Esto que está escrito acá es la generalización de lo que estamos haciendo. La clase, entonces, ahora la vamos a generalizar más. Vamos a aprovechar y vamos a generalizarla más. Voy a seguir con esta misma, porque esto es módulo 6. ¿Ya? Esto que está acá es la clase del A módulo 6. Lo que estamos diciendo es que este elemento está considerado en Z6. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en general si nosotros estamos trabajando en ZN? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en ZN, en Z sub n, ¿cuáles son los elementos del ZN? El 0, la clase del 1, la clase del 2, puntitos, puntitos, la clase del n-1, hasta la clase del n, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ZN, ¿cuál sería la clase del A? ¿Qué forma tendría? Generalizando lo que estamos viendo ahora. NK más A. Excelente. N por un K más A, tal que el K pertenece a Z. Se supone que nosotros, el A y el N, estos son elementos. Y esto es en general. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, excelente. Ya, entonces el Z6, fíjense, el Z6, siempre que uno habla de un grupo tiene que hablar de una operación. Un grupo así, un conjunto pelado, así pelado en el sentido de un conjunto arbitrario nomás, que no tenga una operación al lado, no podemos decir que grupo, porque un conjunto se va a hacer grupo en la medida en que nosotros hablemos de la operación con la cual estamos trabajando. Por ejemplo, un conjunto podría ser grupo con una operación más
y puede que el mismo conjunto no sea un grupo con una operación pelotita. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya. Ahora, fíjense ustedes cuál es el cardinal de Z6. Perdón, de Z6. ¿Cuántos elementos tiene Z6? 6. 6. Ah, recorcholis. Si ustedes se fijan, por ejemplo, y pregunta, ¿este conjunto es abeliano? O sea, perdón, conmutativo o grupo abeliano. Cuando vamos a hablar, no sé si les di me parece que sí, alcanzamos a ver la definición de grupo abeliano cuando el grupo es conmutativo. ¿Este grupo es conmutativo o abeliano? Sí, ¿no es cierto? Si usted, por ejemplo, 4 más 3 es lo mismo que 3 más 4, ¿o no? ¿Sí? ¿Se fijan? Y así todos los pares se cumple que la clase de uno sumada con la clase del otro, o sea, en general, la clase de uno más la clase del otro es igual a la clase de uno más la clase del otro. Entonces uno podría pensar, pero esto se producirá en todo Zn, la clase de A más la clase de B es lo mismo que la clase de B más la clase de A. La respuesta es sí, pero uno puede entusiasmar. Ahora, ¿qué cosa interesante tiene esto? Que es como una de las cosas que en matemáticas uno trabaja mucho. Dice, pero momento, aquí me han dado 6 ejemplos y yo miro para atrás y busco otro conjunto. Recáspita, tengo otro conjunto que también tiene 6 elementos, igual que el otro. Y yo tengo mi tablita porque tenemos el dibujo. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el análisis de este primer grupo, nosotros vimos que efectivamente era abeliano, o sea, conmutaban cuando hacíamos una con otra? Esta era conmutativo también es un grupo abeliano. Entonces uno dice, bueno, pero, perdón, me fui para adelante. Entonces, fíjense que tenemos varios grupos que tienen cardinalidad 6, por ejemplo, el del triángulo con este. Entonces uno dice, en matemáticas, uno siempre anda buscando cómo generalizar un poco estas cosas y decir, bueno, si a mí me piden alguna característica de un grupo, por ejemplo, de orden 6, que tenga 6 elementos, bastaría a lo mejor con que yo trabajara acá nomás y puedo generalizar. Entonces, la idea es que uno puede pensar en esas similitudes y después, más adelante, digamos, después de la prueba del 23, vamos a ver lo que se llaman isomorfismos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que Z6, por ejemplo, es isomorfo con S3, con el conjunto de las simetrías del triángulo equilátero. Equilátero tiene acento, equilátero, otra palabra, equilátero. Sí. Por ejemplo, ¿ya? Y esas son como las cosas interesantes que uno puede visualizar en matemáticas, que vamos a ver que un conjunto es isomorfo con otro. ¿Qué va a significar eso en rigor? Que va a ser equivalente que nosotros analicemos un conjunto y no el otro, digamos, porque a veces hay conjuntos que son más engorrosos que trabajar. Claramente, por ejemplo, esto es más fácil de trabajar que trabajar acá, que tuvimos que fabricarnos un triangulito y tuvimos que hacer todos los movimientos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahí como que les quise mostrar como hartos grupos, y ahora vamos a entrar a una nueva definición, que es la definición de subgrupo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Ok. Ya, vamos a tomar un descanso de 5 minutos. Ya. Bien, entonces, voy a dividir la pantalla. Ya. Yo no sé si yo ando friolento o va a ser no sé. Bueno, habría que estar al solcito para estar. Yo no estoy al solcito, así que tengo como frío. Ya, entonces, ya, nosotros habíamos visto recién, a ver, fíjense en lo siguiente, vamos a ver ahora el concepto de un subgrupo.
subgrupo. ¿Ya? Entonces, bueno, se supone que nosotros tenemos un conjunto grandote acá, que es un grupo, con una cierta operación pelotita, y acá adentro nosotros tenemos un conjunto que lo vamos a llamar S, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir que si este que está acá es un grupo, no sé si ustedes se acuerdan de álgebra lineal. No sé si se llama álgebra lineal o en Sumaya, qué nombre tenía, pero cuando veían espacios vectoriales, ¿se acuerdan? Teníamos un espacio vectorial y dentro teníamos un subconjunto de este conjunto y definíamos cuando era un subespacio vectorial, que era un subespacio vectorial cuando cumplía las mismas características del espacio vectorial grande, pero después entramos a una propiedad donde no era necesario chequearlas todas. Fíjense, exactamente lo mismo pasa acá. Nosotros vamos a decir, ojo, que este subconjunto del conjunto grande G, que ya es un grupo, con la misma operación, porque ojo, tiene que ser la misma operación, si cambiamos la operación, aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces vamos a decir que S es un grupo, perdón, un subgrupo esta definición del grupo de G, que ya sabemos que es grupo, si solo si cumple, si solo si S es con esta operación pelotita, que siempre se me olvida con la operación pelotita, es un grupo. O sea, si cumple todas las propiedades de un grupo. Claro, pero uno dice, bueno, pero ¿será necesario chequear todas las...? Ah, bueno, además como notación, y en ese caso vamos a decir que S es un subgrupo de G, ¿ya? Se asume implícitamente que estamos con la misma operación, ¿ya? Esta notación que es como el menor igual es la notación de subgrupo. Dice, S es un subgrupo de G, ¿ya? Y podría ser igual a G, porque acuérdense que en un conjunto nosotros podemos tomar un subconjunto que puede ser el mismo conjunto, por eso se denota por menor o igual, pero esta es la notación que representa su grupo, ¿ya? Entonces, vamos a tener claramente que para que sea un subgrupo, tiene que cumplir las tres condiciones. La primera condición, que el elemento neutro tiene que estar aquí adentro, en el S, o sea, bueno, las voy a acordar acá. Es decir, tiene que cumplir la primera, que el elemento E tiene que pertenecer a S, tiene que cumplir que para todo A y B en S, tenemos que tener que A operado con B tiene que estar en S. ¿Qué más tiene que cumplir? La propiedad asociativa. Ah, bueno, en realidad no las voy a anotar todas para aquí. ¿Ya? A ver, pero la pregunta es la siguiente: si los elementos que están acá adentro son elementos que están en G y nosotros ya probamos que G es un grupo, la pregunta es, ¿será necesario demostrar todas las propiedades? La respuesta es no. Bastaría solamente comprobar que si G con esta operación es un grupo, entonces, y S es un subconjunto de G, entonces S es subgrupo, bueno, de G obviamente, si solo si satisface la primera condición, es que el conjunto sea distinto de vacío. O sea, tenemos que mostrar que existe un elemento, por lo menos un elemento acá, y el elemento habitual que uno considera es el S, el elemento neutro, ¿ya? Y además, que para todo A y B que pertenezcan a S, A operado con el inverso de B también tiene que estar en S. Basta con que nosotros demostremos estas dos condiciones para que automáticamente el S sea un subgrupo. ¿De acuerdo? Ya. A ver, por ejemplo, pensemos en lo que nosotros ya tenemos, en lo que nosotros ya hemos hecho antes. Por ejemplo, pregunta en Z3.
en Z3, acuérdense que Z3 tenemos la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2. ¿Qué subconjuntos? Y obviamente pensando en Z3 con la operación suma. Con la operación suma. Pregunta, denme algunos posibles subgrupos que se les ocurre acá en Z3. El subconjunto del 0. El Debe subconjunto, ser 0. o sea, el conjunto formado por un único elemento que es el 0. Porque sería también el... Pero tranquilo, vamos de a uno, no se me apure tanto. Veamos si ese será un subgrupo. Fíjense, así como bien chiquitito, tenemos aquí un elemento el 0 y un elemento el 0. ¿Cuánto es 0 más 0? 0. ¿Este elemento está en el conjunto? Sí, por lo tanto esta operación es cerrada respecto a este conjunto, respecto de S, estamos pensando acá en S. ¿Cumple que es distinto de vacío? ¿Este conjunto es distinto de vacío? Sí. Se cumple la condición y o sea, si uno tiene que probarlo, es distinto de vacío porque tiene este elemento. Ah, pero ¿cumple esta otra? Que para todos los dos elementos que uno tenga un elemento operado con su inverso está en este ejercicio en particular. Sí. ¿Cumple? ¿Cuál es Sí. A? A es 0. El único otro elemento posible, al único elemento que le podemos encontrar el inverso es el 0. ¿Cuál es el 0, la clase del 0 a la menos 1? El inverso del 0 es el mismo 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, este elemento operado con su inverso nos da un elemento que vive en el conjunto, sí, por lo tanto, perfecto, este conjunto es un subgrupo de Z3. ¿Ya? Y si se fijan, tenemos, y cualquiera de un elemento también nos va a dar un subgrupo de Z3. Pregunta, ¿podríamos tomar nosotros, considerar ahora, por ejemplo, otro más? ¿Alguien me puede dar otro? ¿Alguien me puede dar otro? Profe, ¿le paso una consulta? Sí, sí. Bueno, no, más bien una consulta, una observación. ¿Usted cree que con cualquier clase de un elemento de Z3 se puede hacer un subconjunto, Subgrupo, subgrupo? ya. Pero el 1 no cumpliría, ¿o sí? Buena pregunta. No sé. Porque el 1 más 1 da 2 y 2 no está en ese, pero sin embargo está en Z3. Perfecto, súper bien. No es un subgrupo. En realidad lo que quise decir y que no lo dije fue que cualquier subconjunto que contenga el neutro. Mire, si yo le pidiera probar lo que usted lo que tiene que escribir es esto, pues el 1 más 1 es igual a este, y este no pertenece a ese. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Qué vuelve a 0? ¿Cómo? Ah, no, 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 no. No sé, a ver, con la suma, mire. Tenemos el 1, nos da 0. Primero, la operación no está definida dentro del mismo conjunto porque se sale de ese y debería estar. Ya, primera observación. Segunda observación, se supone que un elemento cualquiera, estoy pensando en la segunda, ¿cuál es el inverso del 1? En teoría, como lo muestra usted, sería el 1 también. El 1 también, pero el problema es que esto, que le da la clase del 0, no pertenece a ese. Por lo tanto, se cae la condición que está acá. ¿Me entiendes? O sea, la podemos justificar de las dos maneras. Uno diciendo que el resultado no está en el conjunto y en el otro mostrando que la propiedad 2 no se cumple. Porque el elemento y su inverso, porque este que está acá corresponde al inverso de menos 1. ¿Cierto? Perdón, al inverso de la clase del 1. Y el inverso de la clase del 1 operado con el 1 no nos da un elemento que viva en ese, porque nos da la clase del 0 y la clase del 0 no pertenece al conjunto. ¿Ya? ¿Alguien me puede dar otro conjunto?
alguno que sea o que no sea en realidad, porque nos sirve las dos cosas. El 0,1. 0, o sea, la clase del 0 y la clase del 1, perdón. Usted me dice el conjunto formado por la clase del 0 y la clase del 1. ¿Es un subgrupo? No, me dio que no. Le dio que no. O- claro. A ver. Pero es porque hice la adición en verdad y hice el 1 más 1 igual a 2, pero y 2 no pertenecía. Pero no sé si estoy bien o no porque Momento. por Este lo con que usted este, hizo. mire. Este con este y este con este, ¿qué le da? Eso es lo que puse 2, pero como usted arriba puso el 0, A ver, no a sé. ver. No, escúcheme, en el argumento no es válido decir porque yo puse o porque yo hice. Es que Sino se supone que es la misma operación, ¿o no? Que en todos los claro, Z. claro, Entonces estamos con la misma, con la suma. Sí, porque tiene que ser la misma operación heredada de la misma pelotita, digamos, la misma operación. ¿Cuánto es 1 más 1? Pero ojo que nosotros estamos trabajando dentro de Z3. Todo esto es módulo Z3. ¿Qué es 1 más 1? es 0. 0. Es 0. No es la clase del 2. La clase del 2 en nuestro contexto es la clase del 0. Perdón, la clase del 2. Ah, no, en Z3. Va, que soy despistada. Ah, veamos, pues, veamos. 1 más 1 en Z3 es la clase del 2. Ya le capté. ¿Y la clase del 2 está o no está? No pertenece al subgrupo. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que no es un subgrupo. El S clase 0 y clase 1. No, es un subgrupo. Pero miren De que, Z3, ¿o no? sí, déjenme aprovechar el ejercicio porque encuentro muy interesante esto. Si nosotros este mismo conjunto, nosotros lo estamos trabajando en Z2. ¿Me entiendes? Porque este conjunto así como en el aire nomás, o sea, nosotros, bueno, en este caso ya sabemos que estamos acá en Z3, pero si este conjunto hubiese sido pensado en Z2, el mismo C, pero en Z2, siempre con la suma. El mismo conjunto, exactamente el mismo, en Z2, ¿habría sido un subgrupo? Sí, profe. En ese caso, ¿se fijan qué interesante? Porque sí es un subgrupo en Z2, pero en Z3 no es un subgrupo. Bonito, ¿no es cierto? ¿O no? Yo encuentro bonito. Bonito. A ver, tengo una pregunta. ABC, letra D. Por ejemplo, si consideramos en S3, en el conjunto de todas las simetrías del triángulo equilátero que vimos al comienzo, pensando en S3, ¿ya? Este conjunto, delta 0, delta 120, delta O, porque de repente me da por representar. ¿Este es un subgrupo de S3? ¿O no? Vayan a su tablita, yo la voy a buscar acá por mientras. Les voy a dar unos minutos para que me puedan responder. Voy a proyectar igual la tablita. Sí. Ya, pero denme un ratito. Aquí dijimos en delta 0, que a veces le pongo ρ, a ver, bueno, delta 0, delta 120 y delta 240. Este habíamos considerado, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá en la tablita, en el fondo es esto el resultado, ¿cierto? ¿Se fijan? ¿Me siguen, estimados? Esto no da, ¿no es cierto?
con la pelotita, que bueno, que es obviamente no podemos hacer la suma acá, es la compuesta, aplicando una y después aplicamos la otra y nos dio esto. ¿Ya? Solo este pedacito. Este pedacito que está acá. Entonces, la pregunta es, ¿el subconjunto delta 0, delta 120, delta 240 es un subgrupo de S3? Entonces usted me decía que sí, ¿ya? Y la pregunta es, demuéstrelo. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero es mostrar el elemento neutro en este conjunto. ¿Cuál es el elemento neutro en este conjunto? El delta 0. Ujú. ¿Y está en el conjunto? Sí, ahí está, ¿cierto? Ya. Después, se cumple que, ¿cuál es el inverso del delta 0? Delta 0. El mismo delta 0. Delta 0 operado con delta 0, ¿nos da un elemento que vive en el conjunto? Sí. ¿Cuál es el inverso de delta 120? 240. Delta 240. ¿Se cumple que este operado con este nos da un elemento que está dentro del conjunto? Sí. Sí. Y lo mismo, ¿cuál es el inverso del delta 240? El delta 120. Este operado perdón, el inverso del delta 240 es delta 120, ¿cierto? Y estos dos operados nos da un elemento que está dentro del conjunto, sí. Por lo tanto, este que está acá es un subgrupo de S3. ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿Sí? Ya. Volvamos entonces a nuestra pizarra. Ya. Entonces, por lo que acabamos de ver, entonces, efectivamente, sí, este S es un subgrupo de el S3 con la operación pelotita. ¿Ya? Ya. Este otro, por ejemplo. ¿Es un subgrupo? Cuando uno dice que algo sí es, tiene que probarlo. Y si dice que algo no es, uno tiene que exhibir un contraejemplo. Es decir, por este motivo no es, porque aquí se cae la condición. ¿Ese es un subgrupo de S3? No, porque falta el inverso de delta 120. Ya, a ver. Usted dice que ese no es subgrupo de S3. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo justifica? No, no con palabras, sino, o sea, bueno, usted me lo tiene que decir con palabras, pero ¿el inverso de cuál? De 120. No está Delta dentro del conjunto. 120 a la menos 1, que es igual a ¿cuál? 240. Delta 240, y delta 240 no pertenece a ese. Al subgrupo. Claro, exacto, no pertenece a ese. Por lo tanto, no es un subgrupo. Esa es la justificación y esa justificación está correcta. ¿Ya? ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este? F. Es subgrupo, porque tiene el elemento neutro. Exacto, es un grupo de C3. Y tengo esta. eh, ¿Es un grupo? Tengo otra, no sé. Estoy escribiendo, ustedes me van diciendo si son subgrupos o no. La G creo que no, porque ese sería mayor a ese 3, ¿no?
ver, ¿cómo? La G, ¿no? Claro. No estoy muy seguro, pero yo lo sacaría en justificación de que tiene un elemento más que el grupo, por así decirlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por lo que yo sé, no. Puede ser conjunto, pero son subgrupos. A ver. Rho 3. Ya, vamos díctenme mirando la tablita, porque yo no la voy a proyectar de nuevo, que Rho 0 es Rho 0, ¿cierto? Ah, eso es Ro, pensé que era ese. Perdón. No, pues sí, acuérdense que esto es Rho. Sí, pues no es el conjunto, el delta. El de Pensé que era el conjunto. Ya, profe. es de esta, la tabla. No, pero está bien, porque igual lo escribí medio raro. Es de acá, pues. De acá. ¿Me entienden? Toman la tabla, por ejemplo, ¿cuál estamos analizando? Que se me olvidó. El Rho 0 delta 3. 3, delta 0, Rho 3. No sé por qué de repente cambio las deltas y los rollos. Ya, delta 0, Rho 3. Veamos, delta 0 y Rho 3. Sería esta con esta, y esta. ¿Es o no es un subgrupo? Es subgrupo porque contempla el inverso y contempla el neutro. Exacto, exacto. Exacto. Mirando ustedes la tablita que la tienen más a mano. Entonces, déjenme borrar acá, déjenme borrar. Sí. Este otro, ¿sí o no? Y este otro, ¿sí o no? Sí y sí. ¿Sí o no? Falta este. Están mirando el dibujo del triángulo, ¿cierto? ¿Qué pasa con delta 1 operado con delta 2? Aquí igual. Estimado, ¿qué es delta 1 operado con delta 2? ¿Qué nos da? Estimado. Delta 3, no recuerdo. ¿Qué? Estamos, a ver, déjenme mirar. Mire, delta 1 operado con delta 2, acá está. Delta 1 operado con delta 2 nos da delta 240. Perdón, Rho 1 operado con Rho 2 nos da delta 240. ¿Sí o no? Entonces no es porque contempla un elemento que no pertenece al conjunto. Exacto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es un subgrupo. Delta 1 con delta 2 nos da Rho 240. Y este no pertenece a ese. Por lo tanto, este S no es un subgrupo de S3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y se fijan que al final uno puede jugar harto. También podemos ver, por ejemplo, así como de tarea. Perdón, ¿qué letra nos quedamos? Se los voy a dejar de tarea. K. JK, supongamos que en el grupo que se llama The Klein, que teníamos ustedes hagan el dibujo, se pone que se lo deje de tarea, con esta y todos los movimientos, y por ejemplo definamos un subconjunto, por ejemplo, perdón, me quedó esa cosa extraña. Por ejemplo, si definimos una S, Rho 0 y Rho sub 180,
por ejemplo, determinar si es un subgrupo o no es subgrupo. Ya, otro conjunto, ρ0 y delta sub h, que es la rotación en el eje horizontal, que es este, acuérdense que este es el vertical. Decir si es o no un subgrupo. Otro conjunto, ρ0, delta sub b, delta sub h, decir si es o no. ¿Ya? Tarea. ¿Ok? Por algo se lo estoy pidiendo. ¿Ya? Y por ejemplo, podemos definir también otro conjunto, por ejemplo, que sería ρ0, delta sub b, rho 180, ¿ya? Y ver si por ejemplo, esto no es o sea, es que me... Profe, disculpe, tenemos que tomar como un rectángulo y hacerle unas rotaciones. Lo mismo que hicimos con el triángulo. Ustedes márquenle un puntito al rectángulo, ¿se acuerdan? Y lo podemos mover respecto de este eje vertical, respecto de este eje horizontal. Acuérdense que este grupo tiene 4 posibilidades. Y después podemos mover, acuérdense, cuáles son las posibilidades que tiene, por ejemplo, este rectángulo usted lo puede rotar. ¿Me entiende? Tiene 4 elementos. Lo puede rotar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Vamos a definir ahora un tipo de grupo. Se fijan que uno puede sacar, ya saben el concepto de subgrupo. Ahora vamos a ver, hay ciertos grupos especiales, que son bien bonitos, que se llaman grupos cíclicos. Bonitos, qué definición más folclórica. Son bien encachados, ¿por qué? Porque son cíclicos. ¿Ya? En algún momento vuelven al punto de inicio. Se llaman grupos cíclicos. Grupos cíclicos. No sé muy bien por qué escribo mal en esta pizarra. Cíclicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la definición? Sea G un grupo, bueno, de ahora en adelante ustedes asumen que va con una cierta operación para no escribir tanto, y A perteneciente al conjunto G, y un elemento que esté dentro del conjunto G. ¿Ya? Entonces vamos a definir este conjunto que está acá, que es como el conjunto generado por A. Fíjense que es la misma notación si ustedes hacen un paralelo con la notación de espacio y subespacio vectorial, a todos los elementos de la forma a elevado a n, tal que n pertenece a z. Ojo con esto no es potencia, ¿ok? En el contexto, por ejemplo, a al cubo es a operado con a operado con a. Sería potencia solamente si la operación pelotita fuese la multiplicación, ¿de acuerdo? Pero esta es cualquier operación, ¿ya? O sea, en este contexto, por ejemplo, si la operación fuese una suma, sería a al cubo, sería a más a más a, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a depender de cómo se define esta operación pelotita a lo que es igual, ¿ok? ¿Y qué cosa sería, por ejemplo, a elevado a menos 3? Esto es lo mismo que el inverso de a, de este que está acá, el inverso respecto de la operación pelotita, a la 3. O sea, ¿qué significa esto? Que sería el inverso de a operado con el inverso de a operado con el inverso de a. Cuidado con eso, ¿eh? No vayan a, como uno está toda su vida acostumbrado a hacer aquí, menos 3 por 1, propiedad de potencia. Eso es, fíjense qué interesante, porque eso es un caso particular de esto, en el caso de que la operación pelotita sea la multiplicación que nosotros conocemos. ¿No les parece chévere? Así como interesante, pero en realidad depende de la operación pelotita, esto que estamos nosotros escribiendo acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, esto es un caso particular y en general vamos a tener que a elevado a n es a operado con a, operado con operado con a. ¿Cuántas veces? N veces. N veces. Y a elevado a menos n va a ser el inverso de a operado con el inverso de a. Estoy generalizando lo que vimos recién para operado con el inverso de a. ¿Cuántas veces? N veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pensando en esto, además, fíjense que ¿a qué sería igual? A elevado, ¿a qué sería igual
por ejemplo, a elevado a n más m. Pregunta, ¿esto es igual o no es igual a elevado a n operado con a elevado a m? ¿Qué creen ustedes? No sería igual, sería A por A por A por A n veces más. No me Ah, diga no. por, no me diga por, no me diga Lo por. siento, lo siento, lo siento, lo siento. Pelotita. Ah. Pelotita, sí pues, la operación pelotita, que no necesariamente por. Usted me dice que no es igual, o será igual. No lo sé, estoy dubitativo. Eso sí, Ya, dependiendo de la de la operación operación pelotita. pelotita. Ya, pero cualquiera sea la operación pelotita, ¿se cumplirá que a elevado a n más m será lo mismo que a elevado a n pelotita a elevado a m? Fíjense que lo bonito de esto que está acá es que uno puede demostrarlo eso, o decir si no es, dar un contraejemplo. Y si ustedes ya tienen una base de buenos grupos a su disposición. En teoría sí es verdadero. No sabría cómo mostrarlo, pero sí sé que es verdadero porque, bueno, como la misma lógica de Ariel. Perdón, la lógica de Ariel. Es que queda A pelotita A n veces y después queda A pelotita A m veces. Pero por consecuente, como todos son el mismo término, no estamos hablando de otro término, ¿Ya? simplemente hay que sumar las n veces que consideramos al inicio más las otras m veces que consideramos después. Ya. ¿Quién está hablando ahora? ¿Quién habló? Yo, José Riquelme. ¿Quién? No le entiendo. José. Don José. Don José Riquelme, hay varias cosas que quiero como hacer observación. Primero, cuando uno dice, un paréntesis, uno dice, en teoría te amo, así su novia le pregunta, ¿y me amas? Y se le dice, en teoría te amo. Entonces uno se queda pensando y dice, bueno, ¿y en la práctica la amará? Porque una cosa, ¿me entiende? Porque cuando uno usa la palabra en teoría tal cosa, y la otra sería en la práctica. Entonces, cuando usted me dice en teoría tal cosa, yo me pregunté, dije, oh, si en teoría usted dice que es verdadero, ¿en la práctica será falso? ¿Me capta? Entonces, en el lenguaje, como que hay pequeñas sutilezas. O sea, y después, cuando usted hace el análisis, que está correcto, ¿ah? No es una llamada de atención, está bien. Después dice usted, y aparece J veces, y aparece una variable adicional en su enunciado, ¿ya? Entonces, como que uno tiene que, como buenos matemáticos, tratar de, si agregamos una variable, decir qué cosa representa esa variable. Pero ¿será necesario agregar más variables a esto? A lo mejor no, ¿ya? Yo sé que es súper difícil, estimado, pero está bien el análisis que usted hace. O sea, en teoría y en práctica y en todo, esto es verdad, ¿ya? O sea, eso es así, eso es así. Entonces, ¿cómo sería la demostración? Aprovechemos el ejercicio para hacer la demostración. ¿Cómo sería la demostración de esto? Demostración, fíjese, porque igual si ustedes visualizan esto, si la operación pelotita fuese producto, estamos trabajando en el mundo de las potencias, y en el mundo de las potencias hay varias propiedades. Entonces, así como les dejo así como lanzado la posibilidad de que igual piensen en algunas propiedades de potencias y chequeen si se cumple acá o no, ¿me entiende? Y más que chequear, hagan las demostraciones, porque yo les podría pedir a lo mejor alguna demostración. Como por ejemplo esto, ustedes dicen, de acuerdo a este contexto, a elevado a n más m, aquí es igual. A elevado a n más m sería a
operado con A, operado, con A, N más M veces, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, en el fondo, y uno podría decir, bueno, vamos a tomar N veces, y vamos a tomar aparte, que es lo que usted, perdón, que es lo que usted nos indicó con palabras recién, ¿ya? Y después dijo M veces, ¿cierto? Y esto efectivamente es A elevado a N operado con A elevado a M. ¿Ya? Y listo. Eso es todo. Es eso lo que quiso decir, ¿cierto, estimado? Estimado. Sí, profe. ¿Cierto? Ya, perfecto. Sí. Súper bien. Bien, ahora pensemos en lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. Pregunta, o sea, no, más bien una propiedad. Fíjense en lo siguiente, y que puede ser demostrada, obviamente. Si esta que está acá es un grupo, y A pertenece al grupo, entonces es un subgrupo de G. ¿Ya? Esta es una proposición. Si este es un grupo, entonces este es un subgrupo de G. Demostración. ¿Cómo lo demostrarían? O veamos un ejemplo. Antes de hacer la demostración, veamos algunos ejemplos para que se aterrice un poco la proposición. Por ejemplo, ¿qué pasa en... Por ejemplo, ¿qué pasa en S3? En S3. Supongamos que nosotros consideremos el A como ρ sub 120. Yo, delta, le puse delta. Delta sub 120. ¿Cuál va a ser el generado por este A? ¿Qué forma va a tener? Van a tener los ρ 120 elevado a n, que al que n pertenece a z, ¿no es cierto? Esa es la definición formal de lo que es este generado por A, ¿cierto? ¿Y cuáles son los elementos que están acá? ¿Cierto? Elevado a 1. Puntitos, 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 ¿cierto? ¿Sí? Y aquí incluso están el delta 120 a la menos 1, el delta 120 a la menos 2, y ahí bueno, podríamos así como infinitos elementos, pero veamos, ¿son infinitos esos elementos o no? ¿Entienden la pregunta? Miren, si nosotros vamos al dibujo, ¿no? Parece que lo borré, o sea, lo saqué, lo saqué. Vayan al triángulo y vean y encuentren, es un ejercicio, vayan al triángulo y quiero que me encuentren delta 120 a la 1, delta 120 a la 2, delta 120 a la 3, etc. Después saquen el inverso de delta 120, que sería este, y ese el inverso de delta 120 aplicado 2 veces, ¿me entienden? Denme estos 5 elementos nomás. Sáquenle una foto si quieren, y les voy a dar 5 minutos para que me digan a qué es igual esto, a qué es igual esto, a qué es igual este, a cuál es este y este. ¿Ya? Ya. 5 minutos. 5 minutos. Vemos este ejercicio y les doy un pequeño descanso. ¿Ya? Ya. 5 minutos. Oh, Dios. A ver, no estaba grabando. Espero que no se haya borrado lo que borré acá. Yo creo que no. Ya, aquí aparece la demostración donde probamos que esto efectivamente era un subgrupo y este conjunto se llama grupo cíclico generado por A. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a tomar un pequeño descanso de nuevo. Ya, nosotros ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que el generado por A se llama subgrupo
cíclico, porque vimos que era subgrupo, ¿sí? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces vamos a hacer la siguiente definición. Vamos a definir un grupo G, se llama cíclico, un grupo cíclico, si es generado por un solo elemento. ¿Ya? Por ejemplo, Z4, ¿es cíclico? ¿Sí o no? Chicos, es una pregunta. ¿Z4 será cíclico? Acordémonos que Z4 está este y este. ¿Será cíclico? No. No. ¿Será esto o no? Sí. ¿Ah? Sí, eso es. Es ¿Es que cíclico? representa un cíclico, un grupo cíclico. Claro, porque estamos pensando en la suma, digamos, la operación que estamos ocupando. Entonces, y está generado por el 1, porque, por ejemplo, ¿cómo generamos el 2? El 2 lo generamos como el 1 más el 1. ¿Cómo generamos el 3? Sería el 1 más el 1 más el 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y cómo generamos el 0? Uno más uno más uno más uno más uno. Excelente. ¿Se fijan? O sea, si ustedes, acuérdense bien que esta que está acá es la operación pelotita. Espérenme. Esta es la operación pelotita. El 2, y este es como en notación de nuestra notación, es como 1 elevado a ¿cuánto? Estimado, en la notación, ¿qué número pongo ahí? Porque acuérdense que, ojo con esto, un elemento va a pertenecer a este conjunto si se escribe como elevado a ¿A2? un n. ¿Ah? Claro, para algún n ¿A2? y z, ¿cierto? Claro. Exacto. Y este es, ¿cierto? ¿A3? Sí. ¿Se fijan? ¿Observan? No pierdan de vista, ahí copié mal, no pierdan de vista esa notación, ¿ok? Ya. ¿De acuerdo? Ya, porque lo que pasa es que yo entiendo que mentalmente uno tiene el concepto de potencia asociado a la multiplicación, porque toda nuestra vida hemos estado con ese concepto, ¿me entienden? Pero ahí les clarifico, ¿ya? Y eso es todo lo que yo tenía preparado para ustedes hoy día, hacer como este resumen de toda la materia, mostrarles ejemplos, y ahora les voy a contar aproximadamente cuál es el estilo de la prueba, no cuál es el estilo, sino que cómo va a ser la prueba que van a tener la próxima semana. Yo no sabía con certeza si iba a alcanzar a pasar todo lo que pasé, así que como alcancé a pasar, bueno, voy a parar la grabación porque ya me despido de la grabación.